Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio en el que hoy vamos a conocer un poquito más a don Enrique Ruiz Escudero. Él es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Un rostro que desde luego en los últimos 2 años pues ha protagonizado muy a su pesar, pienso, se lo preguntaré, pues muchas portadas de periódicos, radios y la televisión. Pero sí que creo que desde esta profesión, y es un análisis que estamos haciendo en este programa, podemos decir que ha atendido a los medios de comunicación y en ruedas de prensa donde se nos dejaba preguntar y él respondía. Porque recuerden que es una idea en la que insisto que cuando se hace aparentemente una rueda de prensa, pero se dan unos datos y no se deja preguntar a los periodistas, pues eso se llama un comunicado y para eso no hace falta que nos hagan ir a ningún sitio. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. Nos hace mucha ilusión tenerle aquí y lo primero, bueno, también vamos a hablar de Pozuelo en el programa, claro. si le parece. Y quería empezar por 2 nombres propios y que me diga al respecto lo que le venga a la cabeza o lo que nazca de su corazón. Carlos Ruiz Soto. Sí, Carlos Ruiz Soto, bueno, pues es mi padre, lógicamente para quien no lo conozca. Bueno, yo le he aprendido muchísimo de él en la parte profesional, en la parte sanitaria y también en la parte política, ¿no? Yo creo que uno dentro del ambiente que vive en casa pues aprende y bueno, y en mi casa las conversaciones en tono político o en el tono sanitario, a veces además somos una familia eminentemente sanitaria, pues lógicamente eso te hace pues que forme parte de una manera muy natural de tu día a día y luego, bueno, pues las circunstancias de la vida he acabado de consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid siendo médico, ¿no? Que es algo, bueno, que no me imaginé de nunca que iba a llegar a conseguirlo y la verdad es que, bueno, le agradezco mucho porque gran parte de lo que soy es gracias a él. Yo tuve la oportunidad de conocerles a los dos en ejercicio de su profesión. Sí. Usted es médico. Sí. No sé si piensa que es imprescindible o no para estar al frente de la Consejería de Sanidad, porque podríamos ofrecer ejemplos negativos y positivos en la misma medida, pero creo que al ciudadano, en general, cuando vemos que enfrente una consejería, que sería como un ministerio de Sanidad, pero en la Comunidad de Madrid hay alguien que entiende del tema, lo valoramos. Y pongo un ejemplo, ya sabe de mis aficiones por el baloncesto, pues nos pasaba muchas veces que se hacía un polideportivo nuevo, o sea, se invertía una gran cantidad de dinero y de repente nos encontrábamos que, claro, no eran arquitectos que fueran especialistas en este deporte y se ve que no se debía haber consultado a ningún entrenador o a ningún jugador. Y detrás de la canasta había unos ventanales maravillosos. Claro, como te tocara el sol de frente, había que estar ahí con el ojo porque no había quien acertara. Sí. O cuando ya empezaron en los polideportivos, pues que si se arrojaban cosas, pues ese túnel de salida, había en algunos sitios que es que había que pasar por delante del público, ¿no? Entonces pensamos que por lo menos esas meteduras de pata, digamos, y en el terreno de la sanidad es mucho más importante, no van a suceder. Pues realmente yo creo que ha sido viviendo la pandemia como hemos vivido, ha sido un valor añadido. El hecho del estar muy familiarizado con lo que pasa, además es una crisis que tiene un componente muy técnico, ¿no? Te enfrentas a un virus que no tiene tratamiento, que no tenía vacuna entonces, y sobre todo que sabíamos de la experiencia de otros países de cómo se comportaba, pero que nunca imaginamos cómo iba a ser la primera ola como fue en la Comunidad de Madrid. Lógicamente nosotros nos hemos apoyado muchísimo, permanentemente en nuestros profesionales, además un equipo de expertos real, con reuniones que tiene periódicas, con el doctor Zapatero a la cabeza y desde luego que yo creo que en esta crisis sí que ha sido algo que te hace tener una visión además mucho más global, en el sentido de que esta pandemia tiene un componente asistencial puro, porque la respuesta es con muchísimos casos que hay que darles solución. Hay otro que es un componente de salud pública, que es la primera vez que hemos visto cómo una consejería toma decisiones
sobre la vida de las personas en su día a día, que eso también ha sido importante. Y luego tiene otro que es un componente de investigación, de información, de estar muy a la última de lo que va pasando, que yo creo, y además lo digo con humildad, que realmente Madrid se ha adelantado permanentemente a lo que hacía el Ministerio de Sanidad, y además lo que decías es verdad, el presupuesto de la Comunidad de Madrid prácticamente dobla el del Ministerio de Sanidad. Y eso lo que nos ha hecho es, pues gracias a ese apoyo, ese soporte técnico, al fin y al cabo, pues en una pandemia lo que hay que ver son pacientes y personas que sufren, y eso es lo que hemos hecho, y yo creo que, bueno, con resultados más o menos con humildad, pero yo creo que el modelo Madrid ha funcionado. Bueno, pues eso es todo lo que ha salido, nada más acordándonos de su padre en el mejor de los sentidos, Sí. se ha dicho, sí. Que a veces suenan las cosas un poco fuertes. Y hay otro nombre propio sobre el que personalmente opino que en los medios de comunicación no nos hemos detenido suficiente y echo de menos que se hubiera hecho un documental o un reportaje. Hace unos 2 años y medio, Fernando Navarrete Porta, con el que coincido en la Academia de Televisión y también en la Peña Periodística Primera Plana, me habló de la expedición Balmis. Él es un gran marino y tenía proyectado pues se vio parado por la pandemia, pero me habló de la expedición Balmis. Debo reconocer que nunca había oído ese nombre. Y me habló con pasión de una enfermera, de Isabel Zendal, de la que me dijo que era considerada por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera de la historia en misión internacional. Nació, tenemos que decirlo, en 1773. Y además tuvo un hijo, sin estar casada ni nada. Quiero decir, estos datos que son personales, pero bueno, nos dan la idea de una mujer pionera. Ese nombre, ese homenaje a las enfermeras, a los enfermeros, es el que se elige para hacer un hospital en Madrid. ¿Qué nos puede decir? ¿Por qué se elige ese nombre, esa persona? Bueno, pues la elección fue, tengo que decirlo, que fue a propuesta de la presidenta, se barajaron distintos nombres y fue a propuesta de la presidenta, y además lo vimos muy bien porque Isabel Zendal, que es la primera, se considera la primera enfermera en misión internacional gallega, y hay un libro además muy bueno de Carlos Moro que cuenta toda la historia del capitán Balmis y además cuenta la historia personal de Isabel Zendal. Entonces vimos que, dado que era un hospital que queremos hacerlo muy orientado a los cuidados y el papel de la enfermería, realmente no tenemos ningún nombre en un hospital madrileño para enfermeras. Sí que tenemos nombres de médicos, tenemos el José Germén, el Rodríguez Lafora, tenemos la Fundación Jiménez Díaz, tenemos muchos de hospitales de médicos, pero no teníamos ninguna enfermera, y creo que tiene en parte homenaje, y fue a propuesta de la presidenta también porque hubo ahí, además tengo que decirlo, que fue el director del SUMA de enfermería, José Luis, que habló con ella y empezamos a valorarlo, y la verdad es que creemos que era un nombre muy acertado para el hospital, y sobre todo por la misión que ha cumplido, que es que hay que recordar que han pasado ya hasta cerca de 9.000 pacientes y 1.800.000 vacunas, que es una cifra importantísima, y sobre todo lo que ha ayudado al resto de hospitales. Y nosotros creemos que era un nombre, yo creo que acertado, ¿no? Y que además ha gustado mucho también a la enfermería el hecho de tener un hospital que representa lo que es el papel de la enfermería que tanto ayuda en la pandemia. Creo que, y vamos, sí le he visto poner algunos mensajes, por supuesto, con motivo del 12 de octubre, que desde luego está orgulloso de ser español. Y creo que todos los que estamos aquí, los que vivimos en España, pues también lo somos. Pero sí que hay alguna cosita que quizá sí debería merecer una revisión, y a lo mejor no algunas cosas de la historia que están haciendo. Y es que hacen los chinos un hospital corriendo, nos lo ponen ahí acelerado. A mí me recordaba algunas imágenes de Barcelona, cuando se empezó a reformar Barcelona para la Olimpiada, ¿no? Que luego ponían las imágenes aceleradas, pero en eso no tardaron tanto tiempo. Hacen los chinos un hospital y nos parece fenomenal. Se empieza a hacer el Zendal y son críticas políticas, porque pienso que a todos los que vivamos en Madrid o en España, que saben que se pueden acercar también un hospital y que vaya dedicado en exclusiva a esto que nos está tocando vivir y que probablemente conviviremos con ello mucho tiempo, ¿cómo se reciben esas críticas? Porque creo que habría un momento de alegría en medio de toda esa confusión y de todo ese dolor, de decir, pues vamos a hacer un hospital, lo estamos viendo claro y vamos a atender aquí a las personas, y además con una experiencia maravillosa que fue IFEMA, que sirvió para ver cómo se ponían los techos del Zendal para que fueran altos. Exacto, nosotros de la experiencia de IFEMA, que también fue un hospital de campaña, porque claro, el momento que tomamos la decisión, que fue
el 20 de marzo, claro, lógicamente crecían tanto el número de casos que con la robustez que tiene la sanidad madrileña, que con todos los hospitales públicos y privados puestos a atender pacientes COVID no llegábamos, tomamos la decisión. Entonces de IFEMA pues hicimos un gran hospital de campaña, que también pasaron casi 4.000 pacientes. Entonces de esa experiencia, porque lo que vimos que los pacientes ahí, cambiamos el modelo de hospitalización radicalmente, ¿no? De habitación individual con acompañante, de repente pasas a las grandes salas de principios del siglo pasado. Entonces vimos que ese modelo era para control de enfermería, era mucho más cómodo, luego permitía que el paciente que evolucionaba bien comenzase con esos paseos, techos altos, con lo cual contagios entre profesionales prácticamente no había. Entonces con lo mejor de IFEMA hicimos Zendal. Entonces además tomamos la decisión porque nosotros sí que teníamos la intuición, o sea, no lo sabíamos a ciencia cierta, pero que no iba a ser una enfermedad de una única ola, ¿no? De hecho llegó la segunda ola en verano, cuando ya habíamos tomado la decisión de Zendal, y luego llegaron hasta 5 olas más, ¿no? que es lo que ha tenido esta enfermedad. Y lógicamente no entendimos además una crítica desmedida, feroz de la izquierda, absolutamente. Primero, algo que es imperdonable porque desprestigias a los profesionales que allí están trabajando, que son los que atienden a todos estos pacientes ya, los más de 9.000 que han pasado por allí. Y luego, en segundo lugar, porque claro, nos acusaban hasta de desmantelar la sanidad pública. Sí. Y yo decía, bueno, llevamos desmantelando 30 años, ¿no? O sea, hacemos un hospital público y estamos desmantelando la sanidad pública. Es algo que era increíble con un hospital nuevo, además, que yo creo que tuvo todo el sentido y, de hecho, que no va a ser la única función que tiene para COVID, porque ahora va a tener más desarrollo, ya está pensado el siguiente desarrollo, bueno, cuando lleguen las obras del Hospital de la Paz, cuando una unidad de recuperación funcional de todas las patologías, o sea, que es un hospital que ha ayudado muchísimo al resto de hospitales y bueno, solo hay que hablar con cualquier profesional que entienda cómo se ha comportado esta pandemia, ve esa necesidad de tener un hospital donde pueda haber esa derivación preferente. Y además comparado con China, y tengo que decir que en IFEMA, en China era un hospital única y exclusivamente digamos, de aislamiento de pacientes. O sea, en IFEMA se hospitalizaba y es más, tuvo que venir un director general de la ONU a decir que los madrileños podíamos estar muy orgullosos del hospital, que fue cuando cambió toda la estrategia de criminalización casi por parte de la izquierda y de sus medios de comunicación a algo que era una necesidad. Claro, es que no todo es igual. Entonces, una cuestión es sacar a todas aquellas personas que pensamos que nos van a contagiar a un sitio fuera y de aislamiento, a otro donde se pueda hospitalizar, donde haya UBIs y se trate. Exacto. Nosotros lo que buscamos ahí, en IFEMA no llegamos a tener el modelo de hospitalización de Zendal porque lo único que nos faltaban eran las UCRIs, ¿no? Claro. Madrid lo que se ha caracterizado era por protocolizar muy bien qué paciente tenía que estar en cada sitio, ¿no? Los leves eran por atención primaria en domicilio, los graves en hospitalización, los intermedios entre graves y críticos en las unidades de cuidados respiratorios intermedios y los críticos en UCI. Y sobre todo porque Zendal lo que hacía, igual que IFEMA, eran los pacientes pendientes de ingreso menos graves, con algún grado de complicación, se les deriva a ese hospital. Y eso nos ha permitido pues, mantener un equilibrio, sobre todo para tratar de no desplazar al máximo la actividad no COVID, ¿no? Que es uno de los retos que tenemos ahora, lógicamente. Claro. Ha citado las UCRES, luego lo ha dicho, pero para saber qué es UCRE y qué es UBI, las diferencias que hay. Exacto. Las UCRI son unidades de cuidados respiratorios intermedios. Están llevados principalmente por neumólogos, y lo que hacen es el paciente que, digamos, empieza con las saturaciones de manera más complicada, se utiliza ventilación no invasiva, ¿no? Se manejan flujos de oxígeno y lo que se pretende por todos los medios es evitar que el paciente vaya a la UCI intubado, ¿no? Y se maneja, son estancias más prolongadas a veces que en UCI, pero lo que permite es que no intuben porque la intubación sí que tiene un factor condicionante importante sobre la mortalidad. Y luego las UCIs, que puede haber pacientes de UCI que estén complicados, o sea, pacientes críticos, que puedan estar con ventilación invasiva o no invasiva. La inmensa mayoría de los que tenemos es lo que llamamos ventilación mecánica invasiva, que es por intubación, ¿no? Y entonces ahí, claro, el control ya depende de una máquina, no depende de la capacidad que el paciente, porque normalmente es un paciente sedado. Y entonces ese escalón intermedio entre la hospitalización y la UCI es lo que nos ha permitido pues, disminuir que Madrid tenga una de las tasas de menor mortalidad de todas las comunidades autónomas. Precisamente por eso, además la mayor UCRI de toda Europa está en el Hospital de Enfermería Isabel Zendal, que puede atender hasta 96 pacientes a la vez, que ha sido un ejemplo, además de congreso internacional, de contar el ejemplo de Zendal. Tuve la oportunidad de verlo antes de la inauguración y desde mis sensaciones en ese momento,
claro, yo vi ese hospital abierto y que, porque hasta en la sanidad y en la sanidad pública cada vez más, ¿no? Pues hay unos hospitales estupendos donde hay habitaciones individuales, donde tenemos derecho a tener acompañante. Entonces, bueno, pues estamos que además nos pensamos que todo el mundo es así. Yo en la selección española, un compañero, un entrenador, Carlos Sainz de Aja, que por cierto fue de los primeros que entrenó a Gasol, que ahora se ha retirado, decía, es que he viajado y he estudiado mucho, él siempre decía, y digo, es que lo de viajar es muy bueno para ver otras realidades, y si uno le da un catarro en otro país, ver cómo nos tratan. Entonces nos hemos acostumbrado a ese modelo y a mí me sorprendió cuando llegué y vi que había, pues no sé si eran 6 o 8 camas como en cada módulo que estaban abiertos, esos techos tan grandes que, bueno, yo para un plato de televisión nos viene muy bien para iluminar, ¿no? Pero, y entonces, claro, nos fueron contando el lado humano de lo que habían aprendido en IFEMA y dice, es que hay que situarse en que esas personas no podían ver en ese momento a los familiares y que tuvieran un compañero, si estaban en condiciones, que pudiera hablar o simplemente el ver a alguien. Hemos preguntado a muchos y decían que eso les servía de ayuda y que se hacía pues eso tan bonito que es el apoyo entre el ser humano, ¿no? Y luego efectivamente los techos altos para la ventilación, es decir, que no es un hospital de campaña. No, es un hospital con todas las de la ley, con su autorización, que ha pasado la inspección, y sobre todo lo que pasa es que es un modelo de hospitalización distinto. Hemos pasado además sobre todo la línea que llevábamos, ¿no? Que son hospitales de mayor resolución, que puedas estar solo, que puedas estar acompañado, y hemos pasado a un modelo totalmente distinto, ¿no? Grandes salas que puedan tener buen control por parte de enfermería y de los médicos, y sobre todo que la relación se hace, sobre todo porque claro, no pueden recibir visitas de familiares, y la relación la haces con tu compañero de hospitalización, que hay historias muy buenas de gente que ha hecho una buena amistad gracias, primero en IFEMA y luego en CENDA, porque eso ha sido algo que nos ha cambiado y hemos aprendido mucho de esa hospitalización. Yo creo que el tener un modelo de hospitalización distinto al resto de hospitales que permita que puedan hacer una derivación preferente para determinadas situaciones, yo creo que es algo que nos ha ayudado mucho, y ese hospital, desde luego, el aprendizaje que ha tenido en ya queda poquito para que el día 1 de diciembre, hace un año, o sea que ya nos va quedando menos. La verdad es que es increíble lo que hemos aprendido de todas esas historias, porque a veces dejamos como, a veces casi de manera dogmática, ¿no? Este es el modelo al que hay que ir o no. Claro. Depende de la situación. Estamos en una pandemia, mucha gente que sufre, mucha gente a la vez que sufre, y entonces ese modelo de hospitalización ha ayudado mucho, y sobre todo porque en situaciones de control por el personal, en habitación individual, en una pandemia, con el riesgo que había de contagio del personal, este modelo de hospitalización permite un control mucho más inmediato de la situación. Bueno, pues nos encontramos que el consejero Ruiz Escudero, recordamos que nos acompaña hoy, que es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pues tienen todo su planteamiento, han hecho pues las previsiones de qué hospitales, de qué cosas se van a hacer nuevas, y llega la pandemia. Hay que gestionar esa situación tan difícil con un gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y con un gobierno variado, digamos, a nivel nacional. Hay, digamos que poco entendimiento entre lo que uno quiere hacer y lo que otro pretende hacer, pero a la vez que se produce todo esto, el consejero tiene que atendernos a los medios de comunicación, por supuesto. La población quiere saber mucho. Quizá en algún momento se nos ha dado demasiada información, no digo por su parte, sino en general. Porque yo cuando nos estaban hablando luego de las vacunas, digo, pues yo voy a ser una madre malísima, porque yo a mis niños les he vacunado de las vacunas que me decían. Yo iba al centro de vacunación, llevaba la cartilla, ponían el sello, ahora lo harán de otra manera. Yo estoy hablando, claro, del siglo pasado, casi. No, sin casi, el siglo pasado. Pero tenía que estar continuamente en rueda de prensa. Y he querido hacer la diferencia porque a veces puede parecer igual, porque claro, si le sacan una declaración de 10 segundos, parece que usted ha salido, ha contado su historia y se ha marchado. Pero ha estado atendiendo permanentemente a los medios de comunicación a través de videoconferencia, en la Comunidad de Madrid, en todos los sitios, y contando todo. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo se enfoca eso? Porque, claro, hay información, por lo menos yo pienso que es delicada, y que hay momentos en que uno tiene que valorar si esto hace más beneficio o más perjuicio. Sí. Y lo de no alertar, ¿no? Sí.
Primero, bueno, lo que hemos hecho, lo primero, todos los manuales que había sobre gestión de una crisis sanitaria los hemos cogido, los hemos guardado en un cajón porque realmente esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Claro. Siempre te dicen que en estas crisis, que normalmente que el político salga último, pero nosotros yo creo que era importante dar la cara y dar información desde el primer momento. Es verdad que hemos vivido momentos muy duros, sobre todo por ataques, o sea, ataques incluso de los propios medios de comunicación, ¿no? Recuerdo situaciones cuando las residencias, luego nos atacaron cuando las zonas básicas, luego cuando defendimos la vacuna AstraZeneca. O sea, hemos vivido una época muy compleja, pero yo creo que hemos tratado siempre de, con el respaldo técnico y sobre todo teniendo muy claro hacia dónde íbamos, ¿no? Y sobre todo porque cuando uno no utiliza criterios políticos a la hora de gestionar una pandemia es todo mucho más fácil. El problema que tenía el Ministerio, nosotros veíamos pacientes, personas, madrileños a los que había que informar y ellos pues informaban y hacían las cosas, no sé si con Iván Redondo o con Pedro Sánchez, pero nosotros íbamos a donde íbamos. Bueno, Iván Redondo creo que se estaba poniendo tupé. ¿No lo ha contemplado usted, consejero? No, va con su pelo normal, ¿no? Vale, vale. No, y la verdad es que, claro, nosotros lo que es uno de los puntos importantes, porque no es solo la parte asistencial de vacunación, sino la parte de comunicación. Y hemos tratado siempre, y yo creo que lo hemos conseguido, ser muy rigurosos, o sea, todo el equipo, ¿no? Principalmente los que hemos sido más visibles ha sido Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria, o la directora de Salud Pública en el Andradas, o el propio Fernando Prados en IFEMA y luego también en Cendal, y eso es lo que hemos tratado siempre, ¿no? Incluso la presidenta, o sea, que siempre hemos tratado de todo lo que decíamos, teníamos un respaldo, y es más, es que nosotros hemos tenido hasta en 26 ocasiones, que las tenemos contadas, que nos hemos adelantado lo que luego ha hecho el Ministerio, ¿no? Y empiezo a recordar uso de mascarilla, zonas básicas de salud, test de antígenos en farmacias, la detección de la variante británica y así hasta 26 ítems que nosotros, o sea, que no lo hacíamos con ninguna intención más que la de tratar de superar esta pandemia y de informar de verdad a los madrileños. Y ese ha sido los distintos puntos de vista. Y luego en todos los medios siempre ha habido ruedas de prensa muy complicadas. Pues, bueno, recuerdo también el verano pasado cuando en plena crecimiento de la segunda ola, que fue en verano, con muchos profesionales con un merecido descanso y luego, bueno, las situaciones que vivimos, pero siempre dando la cara, que yo creo que es importante. Yo creo que sí, que hay que afrontar las cosas y con la verdad, y sobre todo cuando uno está convencido de lo que hace, pues sabemos que sobre todo cuando se innova o se proponen cosas nuevas nos van a llover por todos los lados, y bueno, y nosotros lo que deseamos es que acierten por el bien de todos. Exacto. A la vez, o como consecuencia de la salud mental, parece que por lo menos está ocupando algún titular en los medios. Claro, el tenernos, hemos visto, ¿no?, el último fin de semana, como la gente dice, pues tengo reservadas mis vacaciones, he estado con los amigos, he estado hablando. Eso de lo que no nos hemos privado tanto en Madrid, o por lo menos a nivel empresarial y a nivel personal también se ha gestionado de otra manera, ha supuesto en cualquier caso que hemos estado como mínimo 2 meses de encierro en los que la vida se ha detenido, el miedo de los abuelos a ver los niños, los jóvenes. La cabeza pasa factura y más que nunca parece necesario ocuparse de la salud mental. Hace unos días han publicado una información y sé que se han tomado una serie de medidas, y la primera, porque quiero que me comente, que me ha llamado especialmente la atención, es esa unidad de hospitalización psiquiátrica a domicilio para niños y adolescentes. Sí. Es cierto que la pandemia, el hecho de tener a la gente confinada en el domicilio, sobre todo para los más jóvenes, lo que ha hecho ha sido cambiar, o sea, eliminarle todos los soportes que tienen desde el punto de vista personal o de grupo, ¿no? Pues el colegio o la universidad o los amigos o el deporte, todos esos mecanismos que tienen de soporte de las situaciones que puedan ser más adversas, pues se ha eliminado de un plumazo. Y luego ir a la convivencia con la unidad familiar al completo también, pues es una situación de, digamos, a dejarlo de nueva vivencia, ¿no? Sí. Que es algo... Está muy bonito eso, está muy bonito. Y, claro, y todo eso pues ha hecho que claro, hemos tenido un crecimiento, una prevalencia de las enfermedades relacionadas con la salud mental muy alta. Entonces, especialmente además en infanto-juvenil. Entonces, ¿cómo actuamos? Primero creando más unidades de hospitalización breve de nuestros niños y nuestros jóvenes, que aún así tenemos que seguir creciendo, que ha sido un punto importante, y luego
otro que donde tenemos que crecer y que realmente es donde está nuestro gran hospital, que es en los domicilios de los madrileños. Entonces hay una unidad muy especializada del Niño Jesús, que es hospitalización para trastornos de la conducta alimentaria. Además, el otro día presentaron, fue emocionante los relatos de los familiares y de las propias, principalmente niñas, que son las que están ingresadas, y lo que ha permitido es que se pueda crecer, se pueda hacer un seguimiento, además con mejoras importantes, porque hace ese seguimiento dentro del entorno familiar. Luego hay la responsabilidad del cuidador, que se hace más experto, no solo el cuidador, sino de los hermanos, de todo el entorno, y sobre todo que se tiene una información real y diaria y al momento, al instante, de cómo se va comportando, que muchas veces esa información no se tiene. Y sobre todo que valida mucho tanto los profesionales sanitarios, porque ahí entran trabajadores sociales, psicólogos, médicos, enfermeras, o sea que es un trabajo multidisciplinar real, validan mucho tanto en el sentido hacia el paciente del domicilio como del domicilio hacia el hospital. Y además hay que decir que es una hospitalización, o sea que están hospitalizados en el domicilio. Es un concepto que nos lo permite la tecnología y que vamos creciendo muchísimo. O sea, tenemos cerca de 2.000 madrileños ya que están hospitalizados en su domicilio, que probablemente, vamos, con seguridad es el hospital más grande de toda la comunidad. Y ya empezamos a crecer, antes eran unidades más de medicina interna, orientada a un perfil de paciente o de cuidados paliativos, y ahora ya van entrando pues, más especializadas, como es en este caso en psiquiatría, y el siguiente reto es la oncología pediátrica, también con hospitalización a domicilio. Es un reto importante, pero que desde luego por la experiencia que estamos teniendo está funcionando, y Madrid vuelve a ser pionera en esta hospitalización a domicilio. Sí, y todo eso que se pueda conseguir, hablamos que es muy manido el término, ¿no? Pero calidad de vida, pero es verdad, porque uno dice, tiene que estar en el hospital el tiempo que tengas que estar en el hospital, pero hay un momento que ya el hospital nos supera, y entonces el poder estar en casa, yo creo que también, siempre que se pueda, ayuda a esa recuperación, o por lo menos a esa parte afectiva y en temas de salud mental muchísimo también. Sí, y además es que luego a veces no vemos la propia hospitalización como cómo repercute en la convivencia de la propia familia. Además, el Niño Jesús, que es un hospital de referencia nacional, tenemos hospitalizaciones, recuerdo un caso perfectamente porque hizo el crisma de Navidad, que me lo hace siempre un niño o una niña del Niño Jesús. Era una niña que había estado 300 días ingresada, y ella era de un pueblo de Aranda de Duero, y claro, era un problema porque tenía 2 hermanos más. Y claro, la madre estaba aquí con ella y el padre allí con los otros 2 hermanos. Y es un problema de convivencia de la propia familia. Entonces, claro, están valorando en qué situaciones puede hacerse esa hospitalización en el propio domicilio, porque eso para estas situaciones, ¿no? Y además la tecnología lo permite. Ahora el hecho de desplazar los medicamentos no es difícil, y tener unidades de apoyo en el domicilio tampoco es difícil, pues tratar de mejorar y ir avanzando. Es un concepto muy sanitario que se utiliza ahora, que es la sanidad líquida, ¿no? Que es llevar la sanidad allá donde esté el paciente. Y la verdad es que ahí el Niño Jesús está siendo muy pionero, porque ya, además recuerdo perfectamente, presentamos el primer programa que fue con los niños con bronquiolitis, que fue el 24 de diciembre del 19. ¿El día de su cumpleaños? El día de mi cumpleaños, exactamente, que lo celebramos viendo ese acto, y claro, es que el hecho de tener la hospitalización en domicilio ha evitado 5.000 estancias hospitalarias. O sea, no 5.000 pacientes, pero sí pacientes que iban a estar muchos días en el hospital, y es algo en lo que tenemos que seguir creciendo, vamos, sin ninguna duda. Y pacientes, desde luego, en salud mental, bueno, he anotado algunas cifras, más de 36 millones de euros en los 3 últimos años, 300 profesionales específicos, eso es importante también, que sepan de lo que hablamos, y el plan de salud post-COVID, 10.048 pacientes cuando se ha hecho este registro. Sí, estamos haciendo ya registro, además, sobre todo, principalmente con 2 grupos que son los que más lo han notado, que han sido los propios profesionales sanitarios y sociosanitarios, y por otro lado toda la población infanto-juvenil. Ahí tenemos un programa específico para atender pacientes post-COVID. Hay también un programa específico de prevención del suicidio, aunque es verdad que los datos por ahora, y digo por ahora, que tenemos de intentos de suicidio y lo que llaman fenómenos autolíticos, que se utiliza porque además no se quiere hablar de suicidio abiertamente por un efecto de atracción que tiene. Por ahora no hemos notado grandes diferencias entre 2019 y 2020. Este año tampoco parece que vaya creciendo, pero hay que estar muy preparados, y además ahí nos apoyamos mucho en la tecnología, ¿no? En las búsquedas que hacen los jóvenes a través del
móvil y tal, y ahí podemos hacer una labor de seguimiento en Claro. los pacientes que veamos más complejos o más, o sea, que puedan tener esa posibilidad de tener esa tendencia suicida y tratar de controlarlo. Pero es verdad que ahí vamos a seguir creciendo, sobre todo hemos crecido mucho en psicólogos, en trabajadores sociales, y no solo pensando en la parte estrictamente sanitaria, hay que implicar a profesores de colegios que son un buen lugar, Claro. un buen lugar de detección, ¿no? Por comportamientos que puedan tener los alumnos y también dentro del entorno familiar. Vamos a hablar de cuidados paliativos. Cuando se utiliza ese término, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Porque creo que hay mucha confusión, así como hay muchas explicaciones sobre los tipos de vacunas, de si 2 dosis, 3 dosis, en fin, que tenemos hasta una sobresaturación, sobre los cuidados paliativos no se suele hablar mucho. Sí, no se suele hablar, primero porque ya el cuidado paliativo, lógicamente, cuidado paliativo es cuando el tratamiento curativo ya no tiene eficacia sobre el paciente, ¿no? Entonces llega una situación que hay que prepararle pues, para algo que sabemos cuál es el desenlace final. Entonces el cuidado paliativo, bueno, como lógicamente dices, es un cuidado, o sea, lo que tratas es de eliminar principalmente el dolor, que es lo que más afecta a estos pacientes. Siempre se piensa en el oncológico, pero hay muchas patologías que son crónicas, que producen procesos degenerativos en los pacientes. Y que no revierten. Exactamente, y que no es raro que reviertan. Entonces, los cuidados paliativos, lógicamente, lo que tratan es, desde el punto de vista asistencial, afectivo, emocional, espiritual, darle o sea, todas las garantías en ese proceso, que puede ser, se denomina el proceso de una ley que se llama el proceso del buen morir, y yo creo que es un término muy acertado, ¿no? Que todos esos días o semanas, o incluso los paliativistas hablan de tratar de hacerlo cuando ya se sabe el desenlace final, o sea, no forzar la terapéutica hasta el final, sino tratar de que entren antes los cuidados paliativos y permitir que sea ese proceso de morir de manera más natural, ¿no? Y preparar no solo al paciente, sino a la familia y al entorno para que puedan actuar. O sea, nosotros ahí en Cuidados Paliativos Madrid tiene un plan estratégico, además, que va a seguir creciendo. Se atienden aproximadamente una cifra importante, unos 11.000 pacientes al año de cuidados paliativos. Y ahí, bueno, pues requiere estrategias, sobre todo, muchas veces de conocimiento por parte de la población y también de los profesionales sanitarios, ¿no? Porque hay profesionales sanitarios que, en el fondo, el hecho de querer llevar un paciente a cuidados paliativos, para ellos supone a veces, no es un fracaso, pero no les gusta llegar a esa situación. Claro. Y a lo mejor hay que tener más comunicación a nivel interno, más comunicación con las familias, con los familiares también, que es importante, y sobre todo tener recursos a todos los niveles, porque todo el mundo piensa que los paliativos tienen que ser en un hospital. No, no, hay muchos cuidados paliativos que se hacen en domicilio o que se hacen en un lugar donde quiere el paciente pues, pasar sus últimos días. O sea, que hay que dar esa cobertura a todos los niveles, y además son equipos también multidisciplinares, ¿no? Médico, enfermera, psicólogo, trabajador social, actúan todos de manera conjunta, y luego hay un servicio, también es pionero a nivel mundial, que es PAL 24, donde hay un grupo, principalmente, bueno, lleva por médico y enfermera las 24 horas, donde dan soporte a los familiares y a los profesionales sanitarios para dar el apoyo que necesiten y el recurso que haya que activar en cada momento. Claro, es que ahí los familiares, porque siempre dice, ¿quién cuida, no? Al cuidador. Exacto. Entonces, claro, está el enfermo y está el familiar que no lo está viviendo en primera persona, pero con toda la pena y con el desgaste de una situación así que es terrible. Además, a veces te hace sentir como culpable. Antes, cuando nos contaba el caso de Aranda de Duero, pues yo he pensado también en el aspecto económico, porque digo, caray, es que simplemente los viajes de Aranda de Duero aquí, o si tienes que dejar un coche en un aparcamiento, quiero decir que todo, entonces dices, ¿y cómo voy a pensar en el dinero en esta situación? Ya, pero es que es la vida. Hay que pensar. Es que es la vida, entonces claro, hay que cuidar al cuidador también. Exacto, las familias son fundamentales en estos procesos, porque muchas veces ellos no saben afrontar, además muchas veces tienen que aguantar, si me permite la expresión, aguantar el tipo con el paciente, que saben cuál va a ser el desenlace final. Y para ellos también hay que darles apoyo. Y luego también a los equipos de paliativos, ¿no? Porque estar permanentemente comunicando y trabajando tan al borde, al filo entre la vida y la muerte, pues es complicado, ¿no? Y aparte los propios psicólogos de los equipos actúan de psicólogos con esos equipos con los que trabajan, ¿no? Y todo eso pues requiere un trabajo importante, y sobre todo que, bueno, pues que tengamos, es que unidades de paliativo hay a todos los niveles, ¿no? Hay en suma para actuación más emergente, en una atención primaria, la tenemos en hospitales, luego tenemos hospitalización, centros específicos como pueden ser los de media estancia, como Virgen de la Poveda o
o Guadarrama o Fuenfría, o tenemos también los propios hospitales más de agudos, o tenemos en domicilio, bueno, donde sea necesario, o en las propias residencias. O sea, tenemos actuaciones a todos los niveles y cada vez pues más gente preparada para actuar. Sí. Se nos presenta como la eutanasia, o existe esto o es horrible lo que te espera, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues conozcamos también, quiero decir, son cosas que tienen que ver con la conciencia, con las creencias, con la vida, con la situación de cada persona. Yo no entro a juzgar, pero sí creo que es bueno que se conozca esas opciones que hay y que las hay en la Comunidad de Madrid. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que tenemos que nosotros tener preparado como sistema sanitario es dar una respuesta que a todos los niveles permita, a la hora de, antes de llegar a tomar la decisión, ya que está aprobada la ley de eutanasia, dar todas las opciones, tanto a los pacientes como a los familiares, de algo que siempre, porque siempre se pone el ejemplo, o sea, cuando no se puede hacer una ley basada solo en ejemplos, ¿no? Hay que hablar de la generalidad, de toda la sociedad, y para llegar a tener que tomar esa decisión, al menos eliminar el dolor, que es lo que busca permanentemente los paliativos, y tratar de buscar pues, el máximo confort o la situación de mejor estabilidad para el paciente y para las familias en esos días. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Potenciando esos cuidados paliativos, pues que si podemos, pues que la gente no tenga que llegar a esa situación tan difícil, ¿no? Que sería el pedir que le aplicasen la ley de eutanasia, ¿no? Que yo creo que es un paso que tenemos que tratar de evitar, y para eso hay que garantizar unos buenos cuidados paliativos. Bueno, pues vamos a quedarnos ahora con Madrid, con la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es Madrid? ¿Qué nos puede decir de Madrid? Madrid, pues Madrid ahora mismo es una comunidad absolutamente, una región referente a nivel mundial. Es curioso, ¿no?, que la pandemia nos haya puesto permanentemente en el foco de la noticia, pero yo creo que para bien, ¿no? Madrid ha dado una respuesta muy buena a una situación muy complicada que a todos nos ha afectado mucho, que nos ha hecho reflexionar, ¿no? Esta pandemia tiene muchas reflexiones, las que son estrictamente sanitarias o de nivel socioeconómico, y luego las de nivel personal, ¿no? El ver tan cerca lo vulnerables que somos, pues yo creo que nos ha hecho cambiar mucho. Y Madrid sigue siendo una comunidad pujante, que es muy abierta, que lo que quiere es recuperar esa actividad, esa normalidad cuanto antes, y que desde luego ahora, pues yo creo que con la presidenta, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, yo creo que estamos precisamente en eso, ¿no? Que ella trata de que Madrid sea ese polo de atracción, y es lo que vamos a seguir intentando por todos los medios. Además, bueno, mi madre es catalana, y entonces, bueno, pues claro, aunque sea el consejero más joven que yo, pero más o menos estamos ahí. Cuando nosotros éramos pequeños, pues es verdad que Cataluña, Barcelona, era el puente a Europa, no solamente por cercanía física, sino por todo lo que se producía. Yo me centro principalmente en el mundo de la cultura, pero era igual a nivel sanitario y a todo. Y a mí me da pena personalmente ver cómo está Barcelona, cómo está echando para atrás, cómo se está convirtiendo en algo pueblerino, y no está dicho despectivamente, porque yo voy a mi aldeíta de Asturias y lo que es pueblo y me encanta, pero es que una ciudad como Barcelona, una vez que nos invitó Tono López Istúriz, el secretario general del Partido Popular en Europa, nos invitó a Déjate de Historias cuando éramos programa de radio, y fuimos allí a la salida del Parlamento en un autobús, ponía España, y había una foto de un toro, otra de Almodóvar y otra de la Sagrada Familia de Barcelona. O sea, para ellos Barcelona, desde la Olimpiada y todo, es de España. Y digo, pues como lo vean esto, ¿no?, a algunos independentistas no les va a hacer ninguna gracia, ¿no? Entonces, se ha dado la vuelta a la tortilla, que vamos, yo creo que les gustará crecer en Madrid, también que crezca Barcelona. O sea, esto no es una cosa en contra de otro. Totalmente. Pero sí que parece que está planteado como en contra de, como que también está de moda. O sea, Madrid está de moda para meterse con Madrid, o para decir, hasta personas de izquierdas o empresarios, decir, es que aquí hemos podido trabajar. Exacto. Además, también vuelvo a la pandemia. Nosotros lo que tratamos por todos los medios es que, además en contra del criterio de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, era mantener ese binomio de salud y economía, que no son términos contrapuestos, sino permitir que hagamos de los espacios lugares seguros, que controlemos la pandemia, que demos respuesta asistencial, y a partir de ahí mantener la actividad hasta donde pudiésemos. Y es lo que hemos intentado, y de hecho se ha visto, claro, que la recuperación de Madrid está siendo, vamos, casi diría yo que meteórica, ¿no? Está creciendo mucho, pero no solo por la pandemia, sino ya venía de antes, ¿no? Todos los datos, todos los indicadores a nivel económico, siempre había esa rivalidad, yo creo que sana, ¿no?
¿no? entre Madrid y Cataluña, pero ahora ya, o sea, no hay color en ese sentido. Ya Madrid, con 2 millones menos de habitantes, su PIB ya ha crecido al de Cataluña. El de las empresas extranjeras, el 75% eligen Madrid para las empresas de nueva creación. Todos los parámetros en cuanto a déficit no hay comparación. Madrid nunca ha estado intervenida ni ha tenido que pedir dinero al FLA. Cataluña está ya por 70.000 millones. Es una pena, el nacionalismo trae ruina, porque realmente lo que hace es una visión además que no quiero utilizar el término pueblerino, pero es verdad, es tan interna, de tan poca, ¿sabes? Renuncian a una lengua tan pujante como es el castellano, es increíble, ¿no? Y la verdad es que es una pena porque bueno, Cataluña es España y yo creo que es bueno que haya regiones con mucha fortaleza y que permitan que crezcamos todos a todos los niveles, pero ahora mismo, o sea, no son términos casi comparables. De hecho, por ejemplo, Andalucía, que también pues con políticas, o sea, más abiertas, de mayor apertura, de que la gente pueda emprender, o sea, de lo que decía la presidenta, y tenía toda la razón, que la gente haga lo que quiera, dentro de unas normas, pero que hagan lo que quieran, o sea, que si alguien quiere emprender, si quiere crecer, y yo creo que ahí Madrid, o sea, no hay color, y sobre todo también algo que no se puede utilizar el idioma contra las propias personas que viven en esa región, que es lo que ha hecho Cataluña permanentemente, y todo eso son muchos factores que ha hecho que Madrid ya vaya muy por delante de Cataluña y que va a seguir siendo así. Claro, es que la cuestión es sumar, no excluir. Entonces, cuando empezamos a excluir, pues estamos haciendo un flaco favor. A ver, en fútbol, en baloncesto, estamos en la misma liga, pero digamos que si nos ponemos en un plano de comunidades autónomas, jugamos distintas divisiones. Totalmente. Es increíble, pero, sí. pero bueno, es así. Bueno, ¿y Pozuelo? ¿Cómo es Pozuelo? Pozuelo. Presuma de Pozuelo. Bueno, Pozuelo, yo llevo, fíjate... Es el presidente del Partido Popular de Pozuelo. Sí, el presidente del PP de Pozuelo. Pues mira, llevo viviendo en Pozuelo, me acuerdo perfectamente, desde el año 75 y ya tengo 53 años, o sea que... Pues la verdad es que Pozuelo es un sitio, vamos, delicioso para vivir, ¿no? Es un lugar tranquilo, un lugar seguro. Y sobre todo que, bueno, ahí es donde han nacido mis hijos, donde viven, donde seguimos viviendo, donde vive gran parte de mi familia, y la verdad es que lo siento como, o sea, no utilizaría un término de pueblo, porque cuando llegamos a Pozuelo sí era un pueblo, sí, pero ya creció, no. ya está cerca de 90.000 habitantes, con lo cual Pozuelo ya ha crecido bastante, y desde luego que es un buen lugar para vivir, y desde luego que yo me siento muy identificado con Pozuelo, porque al fin y al cabo también soy el presidente del PP de Pozuelo, que también lo llevo con mucho orgullo, y desde luego que yo estoy encantado de vivir en Pozuelo. Bueno, hay una alcaldesa, pero es que en Pozuelo, si pintamos el mapa de los resultados, el PP arrasó. Entonces, no sé si le han preguntado a algunos compañeros cuál ha sido el secreto. Sí. Bueno, no sé cuál habrá sido el secreto, pero la verdad es que sacamos un porcentaje altísimo. Creo que estuvimos en un 63,1% de los votos, que es una cifra, eso daría en unas elecciones municipales una mayoría absolutísima, ¿no? Y es verdad que la respuesta ha sido muy buena. Hombre, yo creo que Pozuelo, aparte por el perfil de personas que viven allí, siempre ha ganado el Partido Popular en todas las elecciones. Y luego es incontestable el tirón de la presidenta, porque hicimos ahí en campaña un acto, me acuerdo, con Pablo Casado, y la verdad es que fue increíble, ¿no? La cantidad de gente que fue, y eso que movimos muy poco porque estábamos en plena cuarta ola, y aunque era un espacio al aire libre y teníamos mucho cuidado con los aforos, pero la verdad es que fue tremenda la respuesta que dio Pozuelo, que luego se reflejó en las urnas, ¿no? Y ha sido un resultado, la verdad es que espectacular. Bueno, ayer en El Hormiguero, en Antena 3, hacen a veces una tertulia con humoristas, ¿no? Y uno de ellos pues sacó, porque decían que como era la situación más difícil o así que te hubieras encontrado en tu vida o más rara, y entonces sacó uno de ellos vestido como con una gabardina, un chubasquero que era negro y rojo, y al lado, él lo había puesto en redes sociales, en Twitter, estaba la presidenta Isabel Díaz Ayuso con un chubasquero muy parecido. Claro, la presidenta iba con una mascarilla azul y él iba con una mascarilla negra. Y dice, qué bien que la presidenta compra también en mercadillos, ¿no? Y entonces Isabel Díaz Ayuso le contestó pues con una carita de estas de sonrisa y tal, y dice, y me ha contestado. Entonces todo el público se estaba riendo. Y dice, sí, reíros, pero todos la habéis votado. Y vamos, y él abiertamente decía que no era de esa tendencia, ¿no? Pero decía, reíros, pero todos la habéis votado. Es verdad que se ha producido un efecto en el que se han concitado personas que evidentemente no son ni del Partido Popular,
ni de Vox, ni de Ciudadanos, ni siquiera del PSOE. Ha sido tremendo el tirón personal que tiene ella, aparte luego de, bueno, que sí que siempre se acompaña un equipo, pero el tirón de ella es increíble. Yo lo viví, el primer acto de campaña, yo iba de número 2 con ella en la lista, lo cual para mí fue un auténtico honor y un orgullo poder ir. Y me acuerdo el primer acto que me tocó ir como número 2 fue a Parla. En Parla habíamos sacado el peor resultado de la historia del PP, con un 11%. Además iba con el equipo de allí de concejales de Parla y hicimos un recorrido de toda la avenida principal por donde va el famoso tranvía. Y yo, aquel momento fue increíble porque era conmigo y yo, vamos, no tengo ni el 10% del tirón que tiene la presidenta y yo noté un efecto de proximidad, de cercanía. ¿Y cuándo va a venir la presidenta? ¿Y cuándo va a venir Ayuso? Era increíble. Y luego lo viví también el primer acto de campaña, me acuerdo que fue en Arganda, que íbamos los dos, o sea, nos costó en hacer un recorrido de 100 metros, no exagero, pero 45 minutos en llegar al Atril para dar el meeting y luego ya una hora que tuvieron que sacar el equipo de seguridad porque era increíble, seguía llegando gente para poder, o sea, tiene un efecto fan, un efecto personal que tiene ella, que desde luego, vamos, es incontestable, solo que, bueno, es que no puedes salir con ella a la calle porque no deja de hacerla ni 10 metros. ¿Sí? Eso que contaba de las elecciones, además, bueno, sabemos, yo creo que casi todos, bueno, que los partidos políticos, pues cuando van a dar un mitin o un acto, pues llaman pues afiliados, a otros concejales, a la familia, oye, vente a apoyar, ¿no? Sí. Y entonces hay veces que por mucho que te vengan a apoyar, pues miras a derecha e izquierda y hay que hacer la foto bien cerrada al plano porque no hay manera. Bueno. Y entonces eso se nota en cuanto se sale a la calle y dices, bueno, pues mira, no hace falta ni que vengan los amigos. Exacto, aquí no hace falta, si es que nosotros quedamos, porque hombre, siempre acompañas, cuando vas con la presidenta acompañas y te quedas en un segundo plano porque llegan de todo, o sea, pero yo no sabía que había sacado una muñeca también, que ella firmaba en la caja de la muñeca, luego fotos con niños, cosas increíbles, porque es la primera vez que veíamos en muchos años niños y jóvenes en los actos pidiéndose hacerse fotos con la presidenta, es algo que ha tenido... Claro, nosotros en parte no hemos vivido, claro, como hemos estado en primera línea, no sabíamos lo que pasaba luego en los domicilios, ¿no? Y ahí sí que hemos visto, claro, que hemos tenido muchas horas de televisión, de radios, de medios de comunicación, y eso, pues la gente se ha generado un concepto de todo lo que se ha vivido, y vamos, y el efecto ahora mismo de la presidenta es un efecto descomunal. Y el efecto también del Partido Popular lo han vivido en la convención en Valencia, ¿no? Cuando se veía la plaza de toros, que volvemos a lo mismo, los estadios son los... Esto si no lo sabe la gente, pues yo se lo cuento. Si ven que hay lonas, es que ponen lonas y según va llegando la gente las va subiendo para que no se vean los vacíos. Pero bueno, ahí se veía que estaba todo lleno. Sí, no, estaba lleno y tuvieron que desalojar la andanada, el arco superior, el ¿no? arco superior lo tuvieron que desalojar, decían que por temas de seguridad, y luego había muchísima gente fuera también, ¿no? El efecto de movilización y es verdad, yo creo que las elecciones en Madrid han generado un factor de ilusión dentro ya primero de los afiliados del Partido Popular con efecto, pero a nivel general, que era algo que no vivíamos en mucho tiempo, ¿no? Eso sí que lo hemos visto y eso lo dice siempre la presidenta, ¿no? El efecto de ilusión, ¿no? De que la gente esté ilusionada por un proyecto, por unas elecciones, la participación ha sido altísima. Una participación que no se ha vivido nunca en la Comunidad de Madrid, además en una pandemia con gente esperando 2 horas para tener que votar y sin embargo han emitido el voto y yo creo que eso es con lo que tenemos que quedarnos, o sea, con humildad y con generosidad y pensar pues ya en las siguientes y sobre todo algo tan sencillo como es hacerlo bien, ¿no? Que es lo que tenemos que buscar. Sí, hablaba de equipo, indudablemente pues Díaz Ayuso tiene un buen equipo en la Comunidad de Madrid, pero los equipos hay que hacerlos, hay que formarlos. Usted tiene también un buen equipo en la consejería, por lo menos puedo hablar de lo que tiene que ver con prensa y con su gabinete. Yo presumo de tener un buen equipo aquí, de haberlos elegido yo, que es muy importante, es muy importante. Y bueno, también estamos ya prácticamente finalizando y me gusta decir en este momento que tanto al consejero como a su jefe de prensa, como a la jefa de gabinete, yo les he dicho, si hay alguna cosa, siempre les lo digo a todos los invitados, que queráis destacar, alguna pregunta especial, y me ha dicho, pregunta lo que quieras. Entonces he preguntado lo que he querido, pero vuelvo a hacerle la pregunta, ¿hay alguna cosa que no le haya preguntado y le apetecería contar? No, yo he estado feliz en esta entrevista. Hombre, la verdad es que hemos dado un buen repaso de actualidad, no hemos hablado de la situación epidemiológica de ahora, que, es que lo hacen todos. Como hacen todos, como detalle final seguimos bajando, que es muy por buena favor. noticia.
Hoy el dato damos 43 de incidencia acumulada a 14 días y 18 a 7 días, con lo cual seguimos bajando, bajamos en UCIs en todos los niveles y con la vacunación creciendo poquito, pero sigue creciendo, que ya estamos en cerca de ese 90% de la población con pauta completa, que esperemos que llegue pronto, porque eso ha sido lo que nos ha permitido pues estar como estamos. Pues sí, también hay que dar el dato. Nosotros vamos intentando aquí hacer un poco lo que no hacen otros, pero indudablemente el dato estará diciendo también la audiencia, pero bueno, ¿y cómo está el dato? ¿Qué es lo que nos preocupa? Sí. Pues muchísimas gracias por atendernos y éxito al frente de la gestión, que es lo que necesitamos todos y más en temas de salud. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues si me lo permiten, una última recomendación, y es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.